Tarde a todos y todas. Muy bienvenidos al webinar Construyendo Calidad en Electrónica, Certificaciones IPC, Experiencias y Desafíos. Esta actividad es organizada por el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, CCTVAL, de la Universidad Técnica Federico Santa María, en conjunto con Aldelta Technology. Muy brevemente, para quienes no nos conocen, quiero contarles que el CCTVAL es un centro que desde el año 2009 se dedica a desarrollar ciencia, tecnología e innovación, principalmente en las áreas de física de partículas de altas energías, electrónica e informática. Respecto al Delta Technologies, es una empresa que con sede en Colombia y México, especializada en diseño, manufactura electrónica, con un fuerte enfoque en estándares internacionales como IPC, IEC. Trabajan en el desarrollo de placas de circuito impreso, ensamblaje electrónico y pruebas de seguridad eléctrica. Así también ofrecen capacitación y certificación en normativas IPC y brindan asesoría técnica a empresas e instituciones que buscan mejorar sus procesos de diseño, calidad y producción. Respecto a esta actividad, el CCTVAL, en conjunto con Aldelta, quisimos ofrecer un espacio formativo a personas que trabajan o están interesadas en desarrollar sistemas electrónicos. Este webinar les permitirá conocer y aplicar los estándares IPC esenciales para fortalecer la calidad, competitividad y profesionalización del sector. Respecto al programa de esta actividad, les comento que se van a presentar tres exposiciones de 15 minutos cada una, y al finalizar cada presentación se va a abrir un espacio breve de 5 minutos para preguntas. Para comenzar, tenemos paso a la presentación de André Laverde, entrenador IPC de Aldelta Technology, quien hará una introducción sobre las normas y certificaciones IPC y nos contará sobre sus beneficios. Adelante, André. ¿Estás muteado, André? Listo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a Federica y el equipo de CCTVAL pues, por la presentación. Eh, es un gusto para mí pues, poder compartir en este webinar. Bueno, a nivel de normas IPC y normas para electrónica hay muchas normas, ¿no? En electrónica pues tenemos normas para empresas, digamos, para certificar la calidad de las empresas en procesos, digamos, de diseño de hardware, de ensamble o de fabricación, ¿no? A nivel, digamos, de normas para productos electrónicos como tal, pues están las normas IEC y pues cada país, digamos, ha adaptado esas normas, pues, específicas para su sector, ¿no? Hay normas IEC para IoT, para equipos médicos, de instrumentación, pero en cuanto a las normas IPC, pues estas normas, inicialmente la entidad que las desarrolló se llama el IPC, ¿no? Originalmente es una entidad americana que desde 1954 se dedica a hacer normas, certificaciones, estudios de mercado y del sector específicos pues, en electrónica. Inicialmente se llamaba IPC, Institute for Printed Circuits, pero en este año cambió el nombre y pues ya ahorita se llama es Global Electronics Association, GEA, porque pretende, digamos, que enfocar pues todas las actividades estratégicas de diseño, manufactura y cadena de distribución pues electrónica. Igual las normas se siguen llamando IPC, no van a cambiar de nombre, pero la entidad sí en realidad pues cambió de nombre. Eh, en cuanto a la manufactura electrónica, pues tenemos actividades de diseño, planeación, fabricación, digamos, de tarjetas electrónicas, ensamble, pruebas y pues entrega final a un cliente. Y eso pues es lo que hacen las empresas grandes en el mundo y también las pequeñas en cualquier parte. Eh, digamos que entrando en diseño, pues aquí aplican las normas IPC, ¿no? Desde la parte de diseño de esquemáticos, de diagramas, diseño de placas electrónicas, transferencia de documentación, diseño de alta velocidad, entre algunos estándares, digamos, para el diseño.
En cuanto a la fabricación, pues también tenemos muchas normas IPC que aplican eh, para los procesos, digamos, de selección de materiales, de metalizado, de taladrado, prensado, laminado multicapa, aplicación de la máscara y todos los procesos de fabricación que son pues tan complejos, pues tienen cantidad de normas IPC que le aplican para garantizar pues la calidad de la tarjeta electrónica. Una vez pasamos del PCB al ensamble, el ensamble puede ser realizado con máquinas manuales o automáticas, pero también aplican muchas normas IPC para el ensamble, como son normas, digamos, para la selección de materiales, de insumos, para la selección de plantillas para aplicar la pasta, para la selección, digamos, para la limpieza de las tarjetas, eh, para la reparación de tarjetas, los procesos, digamos, de acabado, los procesos de ensamble de diferentes tipos de componentes, tanto VGA como QFNs, como diferentes insumos. Entonces, digamos que también hay muchas normas para el ensamble. Digamos que ellas se resumen como en este árbol, donde uno comienza del principio a fin, desde, digamos, el diseño, aquí en la parte inferior, pasando por materiales, pasando por la tarjeta electrónica eh, hasta los insumos, la tarjeta ensamblada, los cables y arneses y la caja all enclosure. Y pues también hay normas que están al lado que son como apoyo a las primeras, ¿sí? Como en materiales, en reparación, en humedad, en pruebas eléctricas. Entonces digamos que tenemos diferentes tipos de normas. Si yo pudiera hacer un resumen, digamos, de las normas IPC, podría resumirlas en dos tipos: las normas IPC enfocadas en el diseño y las normas enfocadas en la manufactura o en la fabricación. Hay una diferencia grande con las normas y es que las normas de diseño vienen siendo lineamientos, recomendaciones o buenas prácticas de diseño. Es decir, nos da aquellas recomendaciones, nos da aquellos lineamientos para poder diseñar y mejor, ¿no? Pero las normas de fabricación o las normas de manufactura son diferentes porque son normas que nos ayudan a realizar la aceptación de calidad de un ensamble, de una fabricación. ¿Qué significa esto? Que nos dicen cuándo un ensamble hay que aceptarlo o rechazarlo y cuándo hay que básicamente controlar la calidad de la fabricación. Entonces son diferentes porque las unas nos ayudan, digamos, a diseñar mejor, pero las otras nos sirven en la manufactura para hacer una aceptación o rechazo de la calidad de una tarjeta electrónica o de un ensamble. Y entonces en ese orden de ideas, pues ellas nos indican, digamos, cómo mejorar la calidad y los procesos de fabricación. En cuanto a diseño, digamos que hay muchas normas y entre ellas está la principal, que es la IPC 2221, que es el estándar genérico de diseño de placas electrónicas de PCB. Asimismo, se utiliza PCB rígidos, pues utilizo la 2222. Eh, si necesito documentarlos, pues utilizo la 325 o las normas de la serie 12, 1214, 1215. Si trabajo con montaje superficial, pues utilizo la 7351. Eh, ya desde el punto de vista, digamos, como y más integral, como para hacer un resumen, pues todo comienza con el diseño, ¿no? Con el diseño de la placa base. Eh, Más allá de la placa, cuando la placa está fabricada, se acepta la calidad con la norma IPC 600. Y cuando requiero definir los insumos, los materiales como la soldadura, el flux, los elementos de limpieza, utilizo la J estándar 001. Cuando requiero aceptar la calidad, aquí me faltó la IPC 610 para el PCB ensamblado. Y un poquito más arriba del PCB ensamblado está la IPC 620 para el tema de los cables y arneses. Y si ya me falta hacer la reparación o la modificación de una placa defectuosa, pues utilizo la IPC 771121 para reparación, retrabajo y modificación de los PCBs. Entonces, digamos que como aparece cada norma, pues algunas de ellas tienen certificación, ¿no? Entonces, la certificación pues tiene el nombre de la misma norma y básicamente la persona que conoce a profundidad esa norma y que quiere demostrar su proficiencia en esa norma y necesita demostrar
la calidad, eh, el compromiso con la mejora en el diseño, en el proceso de producción y en la calidad del producto final, pues se certifica en la norma respectiva, ¿no? Entonces, digamos que eh, hay ese tipo de certificaciones por norma, ¿no? Para la reparación, pues la norma, la certificación de del mismo nombre, en la J estándar, en las personas que trabajan en armando cables y arneses para industrias automotrices, médicas, militares, aeronáuticas, pues trabajan con la IPC 620, o quien trabaja solamente haciendo inspección de placas de PCBs, pues utiliza la 600, y pues aquellos que se dedican al diseño de los PCBs, se certifican con la certificación de PCB Designer o CID, enfocada pues en las normas básicas de diseño de PCBs como la 2221, la 7351 y la 2222 para PCBs rígidos. Y pues la norma y certificación más usada en el mundo es la 610 para aceptación de la calidad de la tarjeta, del ensamble electrónico. Es la norma pues más empleada en el mundo pues para aceptar la calidad de la tarjeta electrónica como tal. Algo importante, digamos, que manejan las normas IPC es la clasificación. Entonces, esto es muy importante porque determina, digamos, la complejidad del diseño que estamos realizando, que estamos diseñando y que vamos a fabricar. Entonces, digamos que lo primero que uno debería hacer cuando se mete en estas actividades de diseño o de manufactura es que, junto con el cliente, bueno, es responsabilidad del cliente, clasificar, digamos, la clase de producto al que pertenece su producto, su equipo. Y clase uno pues son equipos de consumo, equipos como un televisor, como una nevera, un refrigerador, equipos, digamos, donde lo que importa es que funcione y puede tener ciertas imperfecciones. Pero asimismo, los dispositivos clase 2 pues son equipos industriales, de servicio dedicado, equipos de comunicaciones, instrumentación, inclusive equipos médicos o militares, donde se espera cierto rendimiento, donde se espera que no falle, que no haya una interrupción, pero si falla, digamos que no es crítico y puede ocasionar, digamos, cierta pérdida menor, ¿sí?, de insumos o de materiales. Pero en la clase 3 es un equipo de alta confiabilidad, en donde, digamos, son productos militares, médicos, aeronáuticos, donde no se admiten fallas, donde se espera el rendimiento al 100% del equipo y donde pues no puede fallar. Entonces, muy importante clasificar el tipo de producto que vamos a diseñar y fabricar, porque en ese sentido las normas se hacen más exigentes y se espera pues más rendimiento y más confiabilidad para el cliente, ¿no?, y para el usuario. Y pues también tenemos diferentes tipos de fabricación, desde la básica hasta la más avanzada. Eh, Algo también importante que hablan sobre todo en las normas de diseño y que le ayudan, digamos, al diseñador y al manufacturador, es el enfoque de diseño para, ¿no? Y es que se diseñe para la manufactura, que uno como diseñador conozca esas restricciones y limitaciones del fabricante, que le pida la información, que se ponga de acuerdo con el fabricante para que el diseño pues se diseñe más fácilmente y al menor costo posible, ¿no? O el diseño para el ensamble, para ensamblar de acuerdo a si voy a diseñar, para diseñar si yo, de acuerdo a si yo voy a ensamblar manualmente o automáticamente, ¿sí? Manualmente para un prototipo, automáticamente ya con máquinas automáticas. El diseño para costos si tengo restricciones de costo, el diseño para pruebas, si estoy probando nuevas tecnologías o nuevos chips que requieren muchas mediciones, muchos test, el diseño para confiabilidad, digamos, en caso de dispositivos militares o médicos de aviación. Entonces, digamos que nos ayuda a poder responder a esas exigencias, digamos, de diseño, pues, exigente, ¿no? Y en eso nos ayudan, pues, las normas, y nos ayuda también el enfoque de diseñar, pues, de acuerdo a la necesidad del proyecto, a la necesidad del cliente y a la necesidad del mercado en el que estemos trabajando. Y entonces, digamos que parte, digamos, de los beneficios que nos dan las normas y las certificaciones es, pues, trabajar con esas buenas prácticas, es aprender más rápido, digamos, de esa experiencia que está depositada en las normas y en las certificaciones IPC, para poder hacer un diseño mejor y más rápido.
estar alineados, digamos, con ese lenguaje técnico internacional para poder hablar con clientes internacionales, para poder, digamos, estar alineado con esos términos, con esa manufactura. Eh, a la vez, digamos que las normas y las certificaciones son un estándar, son una herramienta de marketing, de promoción, de reconocimiento, digamos que nos pone aquí como en Sudamérica como en el mapa mundial, digamos, de calidad y de reconocimiento, y por tanto es compromiso, digamos, de la empresa y de la persona certificada, pues, de trabajar con calidad y de demostrar esa calidad. Nos ayuda, pues, a aprender más rápido y sobre todo a interpretar esos lineamientos, esa calidad, y pues digamos, tener esos estándares y esas guías de recomendaciones básicas que no dependen de herramientas o de software. También pues a tener un estándar de calidad que nos permita trabajar con calidad y a la vez entregarle a un cliente pues calidad, y a la vez digamos que ayudar a concientizar al personal, digamos, de la importancia de las normas y de la calidad para en todo el ciclo, digamos, de diseño electrónico, pues poder entregarle a un cliente calidad. ¿Sí? Eso digamos que son algunos de los beneficios pues de las normas IPC y pues de las certificaciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube donde publicamos mucha información porque a veces no es suficiente con una charla, una conferencia, pero tenemos mucho material que inclusive se puede descargar para conocer más acerca de las normas IPC y las certificaciones IPC. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta del público, algún comentario. Ricardo tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. Andrés, por la información. Y quisiera consultarte lo siguiente. Si yo en la empresa en la que actualmente trabajo me estoy encargando desde el levantamiento de requerimientos, diseño y el montaje de prototipos, ¿tú recomiendas focalizarse en certificarse en algunas de las etapas o en todas las etapas? Este, depende del énfasis de la empresa. Si es más enfocado al diseño, pues sería recomendable en diseño, ¿no? Hay unas normas que nos ayudan en diseño, por ejemplo, la IPC 2231 que no mencioné acá, que es el diseño para la excelencia, entonces, o DFX, y te puede ayudar, digamos, en esas etapas de planeación y de diseño junto con la IPC 2222. Entonces, sí depende mucho del énfasis que tengan en la empresa. Igual si digamos que hacen prototipos, no está de más olvidarse, digamos, de las normas de manufactura, porque al final del día ayuda a tener como el producto más preparado para el fabricante o para producción masiva. Entonces también es importante echarle una mirada a la IPC 610. ¿El servicio que ofrece Delta es a todas las certificaciones que se requieren o son por separados? ¿Cómo aplica? Sí, pues digamos que manejamos como las certificaciones más solicitadas, que son la IPC 610, eh, de manufactura, la 620 y las de diseño, la certificación de diseño básica y avanzada, que son como las más solicitadas, digamos. Bien, me interesaría conocer más información. Quisiera conversarlo con mi jefatura para poder buscar una certificación. Sí, digamos, si quieres nos puedes escribir un correo o pues visitarnos y con mucho gusto te podemos ayudar. Muchas gracias. ¿Mm? Si quieres, puedes dejar en el chat tu correo personal para que te puedan escribir directamente. ¿Hay alguna otra consulta? Gonzalo. Adelante, Gonzalo, si quieres puedes desmutearte y hablar o Ok, ahí sí. escuchar. ¿Me escucha? Sí,
Sí, quería preguntar, Andrés, respecto a que yo entiendo que las certificaciones tienen un plazo de duración, ¿cierto? Entonces quería entender cuáles son esas como jerarquías. También entiendo que hay, eh, digamos, una certificación que permite hacer otras certificaciones, pero que todas tienen un tiempo, ¿cierto? Y que hay que revalidarlas. No sé si puedes comentar un poco más al respecto de cómo es eso, respecto a la visión general que nos diste. Sí, gracias por la pregunta. Eh, las certificaciones de diseño son vitalicias, o sea que la persona las hace la primera vez y no tiene que volverlas a revalidar o recertificarse, porque la persona está en constante actualización, o sea, tiene que estar leyendo, investigando y mejorando y aprendiendo más. Pero las certificaciones de manufactura, como la IPC 610 o 620 o 771121, sí requieren renovación, porque es importante, digamos, estar actualizando conceptos cuando la tecnología cambia, los integrados, los chips, y quitando, digamos, ciertas costumbres o malas costumbres que pronto las personas de manufactura podemos adquirir. Entonces sí se requieren que estén renovándose o recertificándose cada 2 años. Y por ejemplo, de las normas que tú mencionaste que al Delta capacitan, no sé si puedes mencionar ahí cuáles son las que serían vitalicias y cuáles no. Ok, sí, digamos que las certificaciones en diseño, la 6D básica o de diseñador de PCB básico o diseñador de PCB avanzado, son vitalicias, mientras que la IPC 610 de manufactura eh, electrónica, ensamble y tarjetas electrónicas, la IPC 620 de cables y arneses y la 771121 de reparación de tarjetas, requieren renovación cada 2 años. Entiendo, gracias. José Ortiz. José, está muteado, no te podemos escuchar. Ok, sorry. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok, perfecto. ¿Qué tal, André? Tengo la siguiente pregunta. Mencionaste unos métodos, estrategias, lineamientos para el desarrollo de los PCBAs, como el DFMA, DFA, DFT, etcétera. ¿Esos métodos y estrategias y lineamientos se tienen que hacer para cualquier PCBA que se desarrolle o hay un mínimo de esas estrategias que dirías que es el mínimo que ocupas para obtener un buen producto? Y además también las clases, porque mencionaste que hay diferentes clases, clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Ah? Creo que eso serían como dos preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el Es- mínimo necesario de esos lineamientos para obtener un buen producto? ¿Y cuál sería ese mínimo para cada una de las clases? sí, lo mínimo, mínimo es trabajar el diseño, y lo más usado es diseño para manufactura, ensamble y pruebas. O sea, dependiendo del país, digamos que eso es el diseño para manufactura involucra a los tres, o sea, la fabricación de la placa, el ensamble, ay, perdón, no, el ensamble y las pruebas. Eso sería como lo mínimo para un producto lo más sencillo posible, ¿no? Ya cuando, dependiendo, digamos, del producto, cuando se hace más complejo, entonces uno tiene que tener consideraciones de confiabilidad, ¿sí? Para equipos militares o médicos, equipos clase 2 clase 3. Digamos que dependen, ¿no? Lo mínimo sería trabajar en tener los lineamientos de diseño para fabricación, ensamble y pruebas. Pero dependiendo de la complejidad del producto, pues uno involucra confiabilidad o depende del mercado, pues involucra costo o remanufactura. Y pues depende de la clase también de producto. Normalmente clase 2 y clase 3 se trabaja mucho en ese diseño para confiabilidad, pues para garantizar la duración del equipo. Muy bien, gracias. Y sabes que me surgió otra duda ahorita sobre el DFA, el de ensamble y el de manufactura. Desde mi punto de vista me suenan como que son muy similares, ¿no? Porque en la manufactura se ensambla. ¿Cuál sería así rápidamente la diferencia entre ambos? Es que depende del país, porque hay unos países que consideran la manufactura como parte de la fabricación de la placa, ensamble y pruebas.
Y hay otros países en que se separa, digamos, de solo el ensamble, solo la fabricación por un lado y solo el ensamble por otro lado. Por ejemplo, en México la manufactura lo es todo, fabricación, ensamble y pruebas. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más preguntas, agradecemos a André por la presentación y vamos a continuar con el próximo expositor. Invitamos ahora a Mauricio Aros. Él es ingeniero civil electrónico del CCTVAL y va a presentar sobre su experiencia en el diseño de placas PCB bajo estándares IPC y su implementación. Adelante, Mauricio. Hola, buenas. ¿Se escucha bien, me imagino? Sí, se escucha súper bien. Perfecto, voy a compartir en un minuto. Ah, ok, ¿se ve bien? Perfecto. Se ve bien. Ok, como mencionaba Francisca, voy a exponer un poco sobre el diseño de placas PCB bajo estándares IPC, los que realizamos en el CCTVAL y cómo realizamos la implementación de los estándares. Bueno, el contenido de esta presentación abarca un poco el contexto en el que nosotros decidimos integrar las certificaciones IPC, un poco los procesos de planificación, cómo estas normativas impactan en los procesos de diseño, en los procesos de manufactura, en los procesos de documentación, pruebas y nuestras experiencias y ventajas de aplicar las normativas IPC. Un poco de contexto. Bueno, el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso actualmente se encuentra en los procesos de certificaciones para poder dar un estándar de calidad a los productos que ofrecen. En este caso, el centro cuenta con 2 ingenieros electrónicos certificados en IPC-CID, o sea, Certified Interconnected Designer, y 2 técnicos electrónicos certificados en la IPC A610, que es, como mencionó André, la norma que nos permite realizar la inspección en estándares de calidad. Bueno, los estándares IPC nos permiten integrar de manera efectiva criterios de calidad en todos los procesos de manufactura de los sistemas electrónicos que se desarrollan. Esto impacta tanto en el diseño, en la fabricación, en el ensamble, en la inspección y en la trazabilidad. Un momento, ahora sí. Bueno, los procesos de planificación. Cuando se comienza con un requerimiento de un PCB, en este caso generalmente nosotros respondemos a 3 preguntas. ¿Qué debe hacer nuestra PCB? ¿Para qué se utilizará? ¿Y cuáles son las condiciones de operación en las que debe trabajar este PCB? Bueno, actualmente nosotros contamos con un equipo de trabajo en el cual nosotros desarrollamos el plan de ejecución para desarrollar un PCB. Este equipo se conforma generalmente por diseñadores de PCB, ingenieros electrónicos y o eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño y manufactura, ingenieros de desarrollo de pruebas, los técnicos electrónicos, el personal calificado para hacer la inspección y el control de calidad y obviamente los jefes de proyecto y las personas encargadas de planificación. Cuando se desarrolla un PCB, un plan de diseño, es importante abarcar todas las variables técnicas que pueden influir en el diseño de un PCB. En este caso, desde la fabricación, los comportamientos eléctricos que puede tener este PCB, los comportamientos mecánicos, el ensamblaje, las pruebas, los cronogramas, los costos incluso, todo. Y bueno, para definir un poco el PCB que se va a desarrollar, nosotros utilizamos dos variables: la confiabilidad que debe tener este PCB y la complejidad. En la confiabilidad, como se mencionó anteriormente, nosotros contamos con una clasificación de clases. Desde la clase 1, que es electrónica más general, pasando por clase 2, que es electrónica especializada, pasando por clase 3, que ya es electrónica de alta confiabilidad. La complejidad es definida en función de ¿cómo decirlo así?, las características que tiene que tener este PCB y los requerimientos que debe cumplir. En este caso, los PCBs de baja complejidad, al menos en el CCTVAL, son prototipados de sistemas o productos que derechamente son catalogados de baja complejidad o snippers para sistemas electrónicos. Ya pasando a complejidad media, que son generalmente los productos que ofrecemos a nuestros clientes o los equipos de sensorizado a medida o equipos de laboratorio. Finalmente, nosotros clasificamos los PCBs de alta complejidad a aquellos PCBs que son para equipos de telecomunicaciones, equipos médicos o militares que se desarrollan y equipos para física de partículas.
¿Para qué nos sirve definir tanto la confiabilidad, la complejidad y la clase de un PCB? Bueno, esto nos ayuda a determinar los factores asociados al proceso de diseño, las pruebas de montaje, los procesos de manufactura, la coordinación de montaje, las condiciones de validación, etc. Ahora explicaré un poco sobre el proceso de diseño. Bueno, todo parte con una herramienta de diseño, obviamente, la que nos permite desarrollar tanto los archivos de diseño, de interpretación, de planos, de diseño de placa electrónica y todos los archivos de manufactura. En general, existen muchas alternativas en el mercado, pero en CCTVAL nosotros nos decantamos por utilizar Fusion 360, ya que este cuenta con un ecosistema, lo cual nos permite conectarnos con nuestro departamento de desarrollo, de diseño, simulación y manufactura, en el cual los ingenieros mecánicos y los ingenieros de diseño pueden utilizar nuestras PCBs para hacer las carcasas, los housing, de manera más rápida y eficiente. Nuestro proceso de diseño consta de 5 partes: los diseños de diagrama de sistema, el proceso de simulación y validación, los diseños esquemáticos, los diseños de placa de circuito y la creación de los archivos de manufactura. Pasando por el diseño de diagrama de sistema, generalmente nosotros levantamos el diseño general de todo el diagrama de sistema, a nivel global, por así decirlo. Después definimos los canales de conexión e intercomunicación que deben tener cada uno de estos subsistemas, por así decirlo, del diseño general. Después se definen las entradas y salidas y encapsulados de los conectores asociados a este sistema. Se definen los componentes críticos y se realiza la documentación y registro según las recomendaciones IPC. Pasando por la etapa de simulación y validación, se realizan las simulaciones de los sistemas completos y subsistemas que se diseñaron en el diagrama general. Se generan los datos de comparación para el momento de realizar las pruebas de funcionamiento. Se implementan los circuitos de validación, que suelen ser circuitos generalmente asociados a subsistemas para que se prueben de manera independiente. Y nuevamente se hace un registro de avances según las normativas IPC. Ya pasando a la tercera parte de lo que viene siendo el proceso de diseño, tenemos el diseño de esquemáticos. Aquí se diseña en general el diagrama esquemático, se definen los componentes y encapsulados, se generan las librerías de aquellos componentes que no están en nuestra base de datos. También se incluye la información de componentes como por ejemplo los métodos de montaje o comportamiento eléctrico electrónico. Y nuevamente se hace un registro de avances según las recomendaciones IPC. Ya finalmente el siguiente proceso es ya el diseño de placa de circuito impreso. En este caso se hace en 2 partes. Primero se debe hacer un análisis eléctrico, electrónico del comportamiento del PCB y después se realiza ya el diseño per se. En esta primera parte se analizan las pistas para realizar operaciones de mitigación de EMIs, se analiza la frecuencia de operación del PCB y en base a eso también se analiza su comportamiento en frecuencia. Se hace un diseño de adaptación de línea en la PCB, se analizan y diseñan las líneas de alimentación de la PCB para que tenga la correcta alimentación con la menor cantidad de ruido, y se implementan los filtros de línea y de señal para el PCB. Después ya pasamos a lo que viene siendo el proceso ya de diseño de la placa electrónica. En este caso se seleccionan los encapsulados, se diseña el enrutamiento de señales análogas y digitales, se diseñan los planos de tierra y los circuitos térmicos de disipación de aquellos componentes electrónicos que suelen calentarse. Y además se implementa la correcta serigrafía de posicionamiento y la información de manufactura que requieran nuestros técnicos para poder ensamblar una PCB de manera apropiada. Y nuevamente se hace un registro de avances según las recomendaciones IPC. Van a entender que nosotros documentamos mucho y es precisamente para asegurarnos los estándares de confiabilidad y trazabilidad que exigen las normativas. Finalmente, llegamos a la última parte del proceso de diseño, que viene siendo la creación de los archivos de manufactura. En este caso, generamos un modelo 3D de la PCB, generamos los documentos esquemáticos, board y planos mecánicos, generamos el listado de nodos para las pruebas de conexión del PCB. También generamos la lista de materiales, la Bills of Materials. También generamos los archivos de manufactura Gerber y los archivos de automatización en caso de ser requeridos. Y nuevamente se realiza un registro de todos estos documentos. Ahora les hablaré un poco sobre el proceso de manufactura. Bueno, una vez diseñada una PCB, se debe realizar un análisis de capacidad de manufactura.
Estas herramientas de análisis de capacidad de manufactura son herramientas que ofrecen muchos de nuestros proveedores de placas electrónicas. Se exige, al menos en CCTVAL, que se genere un informe para poder analizar cuáles son los posibles riesgos que pueden existir al momento de manufacturar y ensamblar esta PCB. Después de eso se hace un análisis de capacidad de montaje, donde nuestros técnicos de laboratorio elaboran un plan de poblado de cada componente. Este plan contempla el orden de los montajes, la maquinaria, los insumos requeridos, los componentes críticos que van a ir sobre el PCB y los procesos involucrados. El plan debe ser entregado también junto con el producto final. Este plan se divide en 3 partes. La preparación del PCB, donde se hace una revisión visual del PCB sin montar y se hace la validación de que efectivamente el PCB está en condiciones para ser poblado. Se diseña el plan de montaje y se seleccionan los insumos y las herramientas. Una vez eso definido, se pasa a la etapa de poblado, donde se prepara la PCB para su poblado, se puebla la PCB, se le colocan los componentes electrónicos, ya sea de manera manual, con una impresora de estaño o con una pick and place. Se hornea esta PCB y luego se realiza la inspección visual de la misma para asegurarse de que efectivamente quedó bien soldada la PCB. Finalmente se incurre la etapa de entrega, donde se hace una revisión de los nodos de interés por parte de nuestros técnicos y se genera el informe de montaje junto con la entrega final del producto. Para lo que viene siendo carcasas, son diseñadas por nuestros ingenieros mecánicos y los ingenieros de diseño, simulación y manufactura de CCTVAL. Este es un trabajo conjunto. Por esto mencioné un poco la importancia del ecosistema en el que nosotros estamos trabajando, puesto que los archivos que nosotros generamos y la documentación, para ellos también les sirve, puesto de que ellos desarrollan estos housing y estas carcasas para nuestros sistemas electrónicos junto con los sistemas de disipación de temperatura. Ahora hablaré un poco sobre el proceso de documentación, un proceso muy importante. En este caso, la documentación exigida, al menos por parte de transformación digital de CCTVAL, incluyen todos este listado de documentos. El diagrama de sistema electrónico, los archivos esquemáticos, los archivos de fabricación del PCB, los archivos Gerber u ODB, los archivos de ensamblaje, el archivo de lista de materiales, el Bills of Materials, el archivo de perforaciones, el archivo de contorno mecánico, los archivos y modelos 3D que se generen, el informe DFM y las notas IPC que se van completando durante el desarrollo de esta PCB. En general, para los proveedores de manufactura, nos centramos en 4 documentos importantes: los archivos Gerber, los archivos de ensamblaje, los archivos de perforaciones y los archivos de contorno mecánico. Mientras que el resto de documentación cae en lo que viene siendo lo exigido del área de transformación digital de CCTVAL para el correcto montaje y pruebas de la PCB. Hablando un poco de pruebas, también exigimos una documentación mínima para realizar el proceso de pruebas. En este caso, el informe de simulaciones, el diagrama de sistemas electrónicos, el archivo esquemático, el archivo de fabricación PCB, el listado de nodos de conexión y el archivo 3D. Hablaré un poco sobre el proceso de pruebas que nosotros implementamos también. En este caso se realizan las simulaciones y los circuitos de validación. Toda la información recopilada en estas operaciones se vuelcan en un informe de simulaciones y los resultados nos permiten reunir la información para corroborar el funcionamiento del sistema electrónico. Es importante analizar el comportamiento de cada sección del circuito y probarlas de manera independiente para asegurarnos de que todas funcionen al momento de hacer la prueba completa del circuito. Una vez la PCB es montada y manufacturada y preparada para el proceso de pruebas, se realizan las verificaciones de los nodos de interconexión. Si los nodos de interconexión están debidamente enrutados y conectados, se validarán las distintas secciones del circuito por separado. En este caso, nosotros hacemos pruebas individualizadas en cada sección del circuito sin ningún tipo de oscilador libre, para poder obtener la máxima claridad del comportamiento de señal de cada nodo de interconexión. Finalmente se realizan las pruebas de funcionamiento completo y una vez corroborado el sistema, se realizan las pruebas EMI, de emisiones electromagnéticas. Todo este proceso debe quedar debidamente documentado. A futuro se planea implementar más pruebas y estandarizarlas según las normativas recomendadas por la IPC. Ahora hablaré un poco sobre las experiencias personales y las ventajas de aplicar las normas IPC. Bueno, esto fue un cambio importante en lo que vienen siendo los procesos de desarrollo y manufactura de un PCB.
antes de que nosotros integráramos el uso de las normativas, generalmente un ingeniero electrónico se encargaba de todo el diseño del sistema. La documentación no estaba necesariamente estandarizada y producir un PCB era un proceso largo y costoso, puesto que se incurrían en muchas iteraciones que eran producto de errores, los cuales no eran correctamente trazados en el proceso de desarrollo de un PCB. Actualmente, aplicando las normativas de diseño IPC, contamos con un equipo dedicado de ingenieros y técnicos, el cual planifican el desarrollo del sistema, de los sistemas electrónicos. La documentación es estandarizada y se almacena de manera adecuada. Aquí todos hablamos el mismo idioma técnico. La producción de un PCB se vuelve un proceso más ordenado y planificado. Fabricar un PCB se resulta más económico y más rápido, y las revisiones y pruebas pasan por etapas de validación de alta confiabilidad, permitiendo la detección temprana de errores o riesgos, y desarrollar un PCB con altos estándares de confiabilidad. La importancia de la documentación. La documentación, como mencioné anteriormente, nos permite realizar una correcta trazabilidad de todos los sistemas eléctricos electrónicos diseñados en CCTVAL y minimiza los riesgos de falla y hace que el desarrollo sea más eficiente, obviamente reduciendo nuestras matrices de riesgo o el hecho de que una PCB no cumpla con los estándares de confiabilidad que se comprometen. Hablando de estándares de calidad y confiabilidad, la aplicación de los estándares IPC nos permite ofrecer productos sometidos a rigurosos procesos de diseño y montaje. Esto permite presentarnos ante nuestros clientes con la seguridad de que nuestros productos son confiables y seguros. Bueno, esa ha sido mi presentación. Quedo abierto a consultas y dudas. ¿Francisca? Hay una persona que está con la mano arriba, ¿está Albert? Veo dos. Creo Adelante, que Stalbert. sí, él fue el Hola. primero. Bueno, ¿me Hola, escuchan? buenas. ¿Se escucha Sí, perfecto? buenas, felicitaciones. Muy entretenida la... ¿Me escuchas bien? Sí. Ya, gracias por la presentación. Oye, quería consultar sobre todo en estas normas por los planos de tierra. Digamos que si tenemos un circuito de categoría elemental de validación de prototipo, que básicamente es integrar como microcontroladores y algún tipo de periférico, ¿qué recomendación de norma está sobre el tema de la aplicación o la fabricación de los planos de tierra? Eso igual sigue siendo como un tema. A ver si tienes alguna recomendación que haya podido salir a partir de estas normas. Claro, en general, en lo que viene siendo electrónica digital, existen normas orientadas al diseño de electrónica digital. Y el tema de la alimentación en los planos de tierra es bastante importante. De hecho, en la 2221 se muestra un poco sobre cómo se deberían enrutar aquellos circuitos que son digitales para mitigación de ruido, la correcta ubicación de condensadores, de bypass, para que mitigar los errores o los ruidos que están asociados a los componentes electrónicos. De hecho, claro, una de las recomendaciones de las que recuerdo es, generalmente se deben diseñar primero las rutas asociadas a la alimentación y asegurarse de que ésta funcione de manera correcta antes de enrutar las señales digitales. No sé si respondí o si quieres saber algo más. Claro, no, eso como ya sabía, era como el plano general de tierra. Una vez que ya se logran hacer estas líneas de alimentación de cada componente, por así decir, de eso, y después el plano general de tierra. Era esa como... Respecto a planos generales, ya. Sí. Sí, los planos generales, bueno, al menos por mi experiencia, solemos sectorizarlos un poco respecto a las tierras análogas de las tierras digitales y las separamos con ferritas. Generalmente hacemos ese tipo de operación. Pero claro, tratamos de que los planos sean los más directos posible a los componentes electrónicos. Vale, muchas gracias. Ya, de nada. Hasta luego. José Ortiz creo que había levantado la mano. ¿Qué tal, Mauricio? Hola, un gusto. Igualmente, tengo dos preguntas. Una Adelante. sería, ¿cuáles serían los softwares que recomiendas para, porque también mencionaste de hacerle los DFMA, DFA y DFTs a los productos? ¿Cuál software son los que tú recomiendas para eso? Sí, en general los informes de manufactura son los proveedores los que ofrecen estas herramientas. Nosotros trabajamos con un proveedor con
PCB Wave o JLC PCB, y estos proveedores ofrecen una herramienta en la cual generan, mediante el Gerber, un informe de manufactura. Ok. No es que, sí, no es que Y, exista un software. ok. Y por último, ¿cómo seleccionan las pruebas que le hacen a los nuevos productos? Las pruebas. Bueno, Sí. eso va a depender un poco del tipo de PCB y lo que se requiere de la PCB. Por ejemplo, los PCBs de alta confiabilidad generalmente se someten a todo tipo de pruebas, en particular pruebas de fallas, pruebas de resistencia mecánicas, emisiones de ruido, perturbaciones electromagnéticas. A veces irradiamos los PCBs para que generen algún tipo de ruido o mal funcionamiento. Es muy, ¿cómo decirlo así? Es un espectro amplio, pero generalmente nos orientamos al funcionamiento del PCB y cuáles podrían ser las posibles causas de mal funcionamiento de ese PCB. Ok, ¿y esos funcionamientos nacen de los, o salen de los requerimientos? Efectivamente, por ejemplo, los requerimientos de equipos de física de partículas pueden generar mal funcionamiento si es que algo impacta en algún circuito integrado o sobre una pista que no está debidamente enrutada. Ok, gracias. Ujú. Adelante, Guillermo. Creo que estás muteado. ¿Aló, Guillermo? Creo que estás muteado. Puede hacer la pregunta por el chat. También. Bueno, no sé si estará escribiendo la pregunta, pero si es que otra persona quiere mientras hacer otra consulta, lo puede hacer. Ahí está. A ver. ¿Está en La el chat? pregunta dice, Ah, bueno, saludos. Mi pregunta es sobre cómo mitigar los efectos de las RF en circuitos analógicos de baja potencia. perfecto. Disculpen, estaba muteado. Bueno, la mitigación de los efectos de RF primero parten por un adecuado diseño de lo que vienen siendo las pistas asociadas a las señales RF. En este caso, recomendaría primero verificar la frecuencia de operación a la que trabaja el circuito para poder diseñar una buena pista y que ésta no tenga ningún tipo de interferencia, llamémoslo natural, de la operación. Y respecto a lo que viene siendo baja potencia, en este caso hay muchas técnicas que se podrían utilizar, microstrip, muchas de estas técnicas también están en las normativas para que se interioricen en la 22-21, si no me equivoco. Ahí André me podrá corregir si es que me equivoco. Pero claro, unas técnicas pueden ser microstrip, otras pueden ser las líneas entre las PCBs y dos planos de tierra. Eh, Hay muchas maneras de hacerlo, pero como mencioné, eso va a depender de la respuesta en frecuencia del circuito en el que se quiere incurrir. Obviamente también adaptar la línea, que eso me imagino que es de conocimiento también. No sé, Guillermo, si quieres saber algo más. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Diego González Quintanilla. Ya, Hola, buenas tardes, ¿se escucha? se escucha perfecto, Diego. Perfecto. Bueno, Mauricio, buena presentación, felicitaciones por el trabajo que realizan en CCTVAL. Muchas Y bueno, gracias. mi pregunta en este caso va orientada a estos estándares, ¿cierto?
que mencionaron que aplican el 610 que está relacionado con el ensamblaje de las tarjetas electrónicas. ¿Ustedes realizan el Efectivamente. ensamblaje con un proveedor y ustedes reciben el producto final o en este caso primero reciben el PCB y ustedes realizan el ensamblaje? Nosotros recibimos el PCB y nuestro equipo de técnicos electrónicos realizan el ensamblaje en el laboratorio, donde poblan toda la placa electrónica. En la siguiente presentación, de hecho, van a exponer nuestros técnicos, bueno, la Javiera va a exponer, que es uno de nuestros técnicos de laboratorio, y va a explicar un poco cómo es el proceso. Y también los estándares de aceptabilidad de las PCBs que se pueblan. Ah, vale, perfecto. No era mi idea adelantar información en este No, sentido. Pero tranquilo, está bien. mi duda igual va orientada a que, por ejemplo, está el otro estándar que es el IPC 600, que es para la aceptabilidad de los ensambles, o sea, la aceptabilidad de la fabricación de circuitos impresos, ¿cierto? Mi duda es, ¿cómo tú aseguras con el proveedor en este caso que él te entregue, de acuerdo a la clase que tú solicites, clase uno, 2 y 3, los requerimientos para la fabricación? O sea, puedo solicitar el requerimiento con tales estándares en función de la configuración de mi pedido, pero asegurarme yo de que efectivamente lo recibí de esa manera, bueno, pasa por inspección de laboratorio. Allí es donde se verifica que los pads, las rutas y que en general el PCB cumple con lo que se solicitó. Ah, ya, perfecto. Porque, bueno, en este caso, parte de mi experiencia, como te comento, es que existen algunos proveedores que te entregan un informe bajo la norma IPC 600 y que con eso Ujú. tú también, en este caso, te entregan como una probeta para realizar estas mismas pruebas, en este caso de inspección. Entonces, tenía por eso la duda por esta aplicación. No, pero muy bien, muchas gracias. Ya, de nada. Francisca. Sí, ya estamos en el tiempo, así que vamos a agradecer a Mauricio por su presentación y vamos a continuar con la última presentación. La última presentación. Ahora daremos paso, sí, a la presentación de Javiera Sepúlveda. Ella es técnico en electrónica del CCTVAL y va a exponer sobre la norma IPC A610H sobre aceptabilidad de los ensamblajes electrónicos. Adelante, Javiera. Muchas gracias, Francisca. Bueno, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se ve Se ve bien? bien. Ya, genial. Ya, genial. Bueno, yo soy Javiera Sepúlveda, soy técnico en electrónica y vengo en representación del laboratorio de electrónica del CCTVAL. Nosotros contamos con 3 técnicos, bueno, incluyéndome, que ya han tenido la norma IPC. Y aquí bueno, aquí les voy a contar un poco de cómo fue nuestra experiencia en implementar mejoras para poder trabajar bajo las normas IPC. El contenido del que les voy a comentar va a ser manipulación de ensamble electrónico, soldadura, tecnología de orificio, ensamble de montaje superficial y daños de componentes. Bueno, primero hay que tener claro qué es una descarga electrostática, que al final es una acumulación de carga eléctrica en una superficie u objeto que no tiene flujo de corriente. También otro término que hay que tener claro es qué es la descarga electrostática, que al final es la transferencia rápida de carga electrostática o de energía de un objeto a otro con distinto potencial. También, ¿por qué hay que enfocarnos en esto? Porque es un punto importante. Al final, nosotros trabajamos con distintos componentes que son sensibles a la estática y podemos dañar una PCB que tomó mucho tiempo de trabajo con solo tocarlo un segundo. Y de manera preventiva, los métodos para poder como cuidarnos de no dañar los componentes electrónicos para nosotros es usar
cotón antiestática, tener una alfombra de trabajo antiestática, que son estas como individuales que se ponen en los mesones de trabajo, aterrizar las mesas, usamos pulseras y guantes antiestáticos. También existen calcetines, pero nosotros no los ocupamos. Bueno, el laboratorio igual implementó desde dos áreas, desde la parte de herramientas y desde la parte de como EPP. En EPP tenemos de nuevo las cotonas que las usamos, son unas especiales que tienen como un cuadrillés que al final son cables y generan continuidad. Pulseras antiestáticas mientras trabajamos con las placas, guantes de nitrilo y botines de seguridad que son aislantes eléctricos. Y por la parte de herramientas, usamos pinzas antiestáticas que son de fibra de carbono. Los soportes de las placas para cuando las vamos haciendo, las dejamos en un soporte antiestático. También para las personas que no saben y llegan al laboratorio, nosotros también tenemos señaléticas de qué zonas no se pueden tocar, o en las placas también le implementamos señalética y todos nuestros muebles están aterrizados. En lo que es soldadura, les voy a comentar un poco de lo que es cómo aceptamos las placas. Cuando recibimos placas que no son manufacturadas por nosotros, lo importante es verificar que los ángulos del soldado, de soldadura, no sean mayores a 90 grados visiblemente, que todas las soldaduras se encuentren de manera homogénea y brillante, que no tengan grietas, que no tengan poros y que no tengan ninguna irregularidad que venga desde la soldadura. Y claro, obviamente que no se esté tocando con otra cosa y así. Las mejoras en CCTVAL para nosotros fue comprar herramientas de mejor calidad, estaciones de soldado que tengan certificación, que venga con una como curva de adaptación más rápida, que se calienten más rápido, que se mantengan en el tiempo encendidas y en la temperatura correcta. También compramos una impresora de estaño para trabajar con soldadura superficial, mejorando totalmente la calidad de las placas, haciendo que el trabajo sea mucho más rápido. El horno también, un horno infrarrojo que tenga una mejor curva y tenga mejores sensores, porque así no tenemos que preocuparnos de que si hace frío el horno no va a funcionar como corresponde porque las curvas no se adaptan a la temperatura ambiente. Para algunos tipos de montaje también ocupamos pistola de aire caliente y en insumos también seguimos usando, o bueno, compramos un estaño que es 60% estaño y 40% plomo, con un 2% de flux. También aparte tenemos flux no clean, que a diferencia del flux convencional, una vez que está curado o que ya alcanzó su temperatura y se derritió, no genera corriente o se vuelve al final un líquido inerte. Y para poder cuidar mejor nuestras soldaduras, porque las soldaduras tienen vida útil, ocupamos un refrigerador para mantenerlas a bajas temperaturas y que no pierdan sus propiedades, porque al final un estaño en pasta que se encuentra a temperatura ambiente tiene una vida útil de 6 meses y en realidad no es recomendable. También para poder limpiar placas tenemos tinas ultrasónicas y lavamos las placas con alcohol isopropílico. Cuando nosotros recibimos placas que no son hechas por nosotros o manufacturadas por nosotros o diseñadas por nosotros, a veces nos hemos encontrado con imágenes como las que están aquí, que son con claras como banderas rojas de qué cosas no hay que hacer o cómo no se debería ver una placa. Por ejemplo, soldadura fría, que al final para detectarla es poca adherencia, o sea, si yo tengo un cable con soldadura fría y yo tiro ese cable, se va a salir. Se ven opacas, con grumos, con pelos, soldaduras incompletas o que se soldó solo un lado. También eso depende
para nosotros de qué clase sea la placa, porque en realidad si tenemos una clase 1 o clase 2, si está, no sé, 3/4 del pad soldado, o sea, de un pin, se puede usar. No es lo recomendable, pero al menos funciona. Eh, También tenemos defectos como soldadura no mojado o pérdida de mojado, que es cuando se hacen estos como, como picos de que al final no estás uniendo la soldadura. También tenemos soldaduras distorsionadas, que lo podemos ver como soldaduras con movimiento, que se generan como olas, grietas, salpicaduras en las placas, todos estos defectos que pueden ser a veces visibles a simple vista o hay que ya entrar a fijarse con el microscopio. Y bueno, claro, residuos de flux, porque si recibo una placa con esa cantidad de flux, que yo no sé si es flux no clean o es normal o lo que sea, obviamente no la acepto. Tenemos también tecnología de orificio pasante o through-hole, que también son las que trabajamos aquí en el centro. Y para poder como orientarlos mejor, los componentes que son through-hole, idealmente siempre tienen que ir, los que son con polaridad, tiene que ir la polaridad demarcada y tenemos que seguir la orientación de la polaridad. Tienen que estar bien posicionados. Dígase, si tenemos el remarcado del componente de cierta forma, hay que seguir esa figura. Y bueno, hay algo que es una práctica que tenemos nosotros también, que si es el componente pasivo y no necesita una polaridad, nosotros de igual manera, aunque no sea necesario, los dejamos orientados para una fácil lectura. Si tenemos resistencias y nosotros queremos leer la placa así, dejamos todo para que la persona que la tome la pueda leer, aunque no sea algo necesario para aceptar o no una placa, consideramos que es una buena práctica. Alivios de tensión. Esto es súper importante cuando trabajamos con cables o con componentes, bueno, de este mismo tipo, through-hole, porque al tener movimientos, vibraciones y cosas y distintos como fenómenos, la idea es que el componente pueda tener un cierto movimiento y no se rompa. Sobre todo también los cables. Hay que siempre darles una holgura a los cables para que si alguien los tira, si se mueven, si en el transporte el cable quedó enganchado en algo, no esté lo suficientemente justo como para que el tirón lo rompa y se pierda el trabajo. En componentes igual es importante tener claro que hay que evitar el, el hacer que los componentes terminen de formas muy cuadradas, como en ángulos rectos, porque al final con las vibraciones o el tiempo se puede romper ese pin, esa patita, esa resistencia y a simple vista a veces no te vas a dar cuenta y vas a tener una resistencia cortada. Otro punto importante para poder revisar las placas es que algunos componentes que tienen varios pines pueden quedar levantados de algún extremo, pueden estar un poco chuecos, pero mientras no se pierda la forma, la figura y la función del componente, está bien. Si yo lo muevo, lo tiro, lo que sea, y el componente se mantiene, está bien la conexión, no afecta eléctricamente a ninguna parte, se acepta. También tenemos los terminales de cables, o cuando pasamos, no sé, la patita de la resistencia al otro lado de una placa de una pura cara. Siempre hay que tener en consideración que esta patita doblada no tiene que afectar ni una vía, ni un conector, ni tiene que estar tocando alguna otra parte que no sea su pad. Nosotros idealmente no trabajamos con este tipo de terminación porque en realidad a veces son tan pequeños que pueden terminar tocando otro componente y son poco visibles, entonces podemos dejarlas pasar y después tenemos un corto y no nos dimos cuenta.
También usamos montaje superficial, que es de lo que más trabajamos actualmente. Importante para el montaje superficial son los desplazamientos de algunos componentes. En este caso les voy a mencionar como de forma más rápida los que son rectangulares o cuadrados, ya sea resistencia, bobina, condensadores, todo SMD. Importante para que un componente se pueda decir que está bien soldado o es una soldadura confiable, tiene que estar sí o sí el 75% soldado al ancho del componente. En cualquier caso, desplazamientos horizontales no son permitidos. Es decir, el componente puede quedar un poco chueco dentro de su mismo pad, pero si el componente sale del pad, ahí ya obviamente no, aunque esté soldado, eso está mal. Hay otros fenómenos que pasan cuando uno solda componentes SMD, que es por ejemplo el lapidado o efecto lápida, y es cuando tenemos un componente que está soldado y uno lo lleva al horno, este componente puede tender a levantarse y solo se solda uno de los extremos. Esto pasa a veces cuando tenemos uno de los pads que está con mayor disipación de calor, entonces uno termina soldándose primero, levanta el componente y lo dejo así. En otros efectos, si nosotros, por ejemplo, soldamos de más un componente SMD, puede tener mayor cantidad de soldadura, pero jamás la soldadura debe tocar la superficie del componente, porque no puede tapar ni su serigrafía ni nada. En otro tipo de componentes que ya son, estos son a la de Gaviota, André me puede corregir. Em, la idea siempre es que al soldarlo, tiene que verse visiblemente que está soldado entre el pad y su patita. Mientras esté firme y esté en su posición, está bien. Hay ciertos como porcentajes de soldadura que hay que tener, que ya son más técnicos, pero claro, yo los dejo invitados a que si ustedes están interesados en mejorar su manufactura, tomen la IPCE porque ahí está mucho más extensa la información y así puedan interiorizarse en esto también. Daños de componentes. Aquí estamos hablando de daños físicos, cosas que uno puede ver previamente o una vez ya soldados los componentes, que es la pérdida de metalizado y es cuando o se rompe, se raspa, se gasta, cualquier parte metalizada del componente. Daños en el elemento resistivo, que por ejemplo se le salga de la parte superior de una resistencia SMD y quede expuesto el contenido. Esos son defectos claros. Astillado o grietas en componentes. No sé, por ejemplo, recibo una placa, oye, no funciona, ¿qué pasó? Y hay un componente que está quebrado o tiene un poco de una grieta en el componente. Eso ya entra dentro de lo astillado. También tenemos daños en los pines, que lamentablemente son los que más sufren daños a la hora de montajes, porque los pasamos a llevar o quedan chuecos. Entonces siempre hay que fijarse que todos los pines estén derechos y no estén curvados ni nada por el estilo. Hay otro tipo de daños que no los puse en la presentación, pero que son importantes de recordar, que son los daños a las placas, que puede ser que la placa tenga una decoloración, tenga burbujas, esté inflada o de lleno esté quemada. Esas también son cosas que nosotros revisamos, sobre todo cuando recibimos una PCB, lo primero que hacemos es una inspección visual del material y que no tenga ni manchas, ni grietas, ni burbujas, ni cambios en la coloración de la pintura, que al final eso nos asegura a nosotros tener una buena calidad de placa base. Y bueno, yo vengo en representación de mis otros dos compañeros. Y aquí les voy a dejar unas reflexiones que nosotros tuvimos cuando estuvimos preparando esta presentación. Ojalá las puedan leer. También les agradezco el haber escuchado atentamente y
así puedo terminar mi presentación. Si alguien tiene preguntas o dudas, bienvenidas sean. Guillermo tiene la mano levantada. Adelante, Guillermo. No te escuchamos, Guillermo. Guillermo está por chat. Ahí lo escribió. Ahí, disculpe. La pregunta es, para evitar la delaminación, ¿qué se recomienda? La delaminación o lo de la lapidación. O sea, que se levanten partes internas. De la PCB. Por lo menos lo que es de la manufactura de las PCBs, que nosotros no trabajamos con la manufactura en sí de la PCB, yo recomendaría que las placas siempre estén guardadas bajo bolsas antiestáticas o con bolsitas de sílica para que no les entre humedades y se mantengan como en espacios seguros donde no les pueda entrar mayor temperatura porque al final eso puede ser por humedad, temperatura o factores externos. Por lo menos nosotros para resguardar la integridad de las PCBs hacemos eso. Las guardamos en bolsas o bueno, en escudos antiestáticos con bolsitas de sílica. No sé si eso te sirve. ¿Alguna otra pregunta? Stalver. Adelante. No sé si tendrá la pregunta por el chat. Stalver, ¿aún quieres preguntar algo? O... Ahí sí, te escuchamos. Sí, mi pregunta tiene que ver con la soldadura de componentes SMD sin necesariamente tener una cama de calor. Básicamente como qué puntas de Cautín qué herramientas son las adecuadas sin ese tipo de tecnología para soldar SMD. Ah, ya. Mira, no siempre soldamos con estaño en pasta, también lo hacemos de forma manual. De hecho, algunas de las plagas que trabajamos son hechas 100% por nosotros. Ocupo, dependiendo de los componentes, o una punta ultra fina o una de semiola, porque con la de semiola, que tiene como forma de un labial, para los que nunca han visto una punta de soldadura de semiola, se puede acceder de forma más directa a los pads que son como avellanados. Entonces, o dependiendo del tamaño, porque por ejemplo nosotros que trabajamos con algunos componentes que son 0805, ocupamos la punta como estándar por defecto que viene, que es como la punta de un lapicito, o una punta ultra fina, que es delgada, y últimamente empezamos a ocupar los avellanados, que en realidad, o sea, los avellanados, los semiola, que ahora son mis favoritos. Gracias, ¿se escuchó? Sí. Y Sí, lo otro que se me ocurrió hoy, y los componentes que son como de bolas, que son como súper me imagino que saben, ¿no? los Eso que son, VGA, creo, los que son por sí, debajo, sí. son un dolor de cabeza. Personalmente, los detesto. Es que son un componente complicado, porque los componentes que hemos trabajado nosotros que tienen VGA, durante el proceso nosotros no contamos con una cámara de rayos X, entonces no sabemos realmente si el componente quedó bien soldado hasta que lo probamos.
Yo recomendaría que si tenés que trabajar sí o sí con ese tipo de componentes, primero, verificar bien de qué material están hechas las bolitas, si es que tienen las bolitas puestas, porque bien, algunos no tienen las bolitas de estaño debajo. Em, y si las tienen, o bueno, si no las tienen, hay que comprarlas y verificar de qué material son para ver si son compatibles con el estaño en pasta que van a trabajar. Porque si tienen temperaturas de fusión distintas, va a ser difícil saber si quedó bien soldado. Mi recomendación es si sabe el material de la bolita que tiene y qué tipo de bolita es, porque hay algunas que son como de bolita colapsante y se desparraman, o otras que son de bolitas más firmes y que queda la forma de la bolita, solo que se achata un poco. Así que investigar eso y buscar idealmente un estaño en pasta que tenga una temperatura de fusión baja para que se pueda adherir bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Sebastián Madariaga y dice, para reparaciones o cuando se producen errores en el ensamblaje, ¿cuáles son los cuidados a tener en la temperatura para no dañar chips cercanos? Respecto a la estática, dada la alta humedad de esta zona, ¿han tenido algún incidente de este tipo? Primero, lo de los errores. Yo soy fan del Capton. Si tengo que desoldar un chip eh, lleno de Capton la placa y con precalentador por debajo y sopladora de aire caliente encima, con mucho flux se desoldan los componentes, pero con cuidado. El Capton, para quien no sabe, es como un scotch que es aislante de temperatura. Entonces yo lo ocupo para cubrir la zona que no quiero que se caliente y ya una vez que tengo todo delimitado, caliento con la pistola de de calor y el precalentador debajo para que las temperaturas estén estables y ahí después saco el componente. Con respecto a la estática, nosotros en sí hemos tenido algunos problemas con nosotros, con estática, que andamos cargados nos levantamos de nuestro puesto de trabajo y tocamos algo metálico, no, nos descargamos. De hecho, anecdóticamente tuvimos un tiempo, uno de nuestros técnicos andaba todos los días descargándose con estática y lo tuvimos todo ese tiempo sentado con una pulsera antiestática amarrado a la mesa para que no tocara componentes que no estuvieran cargados. Nosotros ahora tenemos en nuestros mesones de trabajo aislación, o sea, tenemos todos los puestos aterrizados y con las pulseras y todo. Nosotros ahora no tenemos ninguna forma de controlar la humedad más que para los componentes ponerle silica y a nosotros amarrarnos con las cotonas y las pulseras antiestáticas. Muchas gracias por la respuesta. Gracias por la pregunta. Adelante, José. ¿Qué tal, Javiera? Hola, José. Pregunta sobre cuál sería como la temperatura habitual para un retrabajo, ya sea para soldadura en pasta o de esa soldadura que viene como en hilo. Si digas, sabes que Mm, esta temperatura habitualmente te puede funcionar, así como general. ya. Nosotros no trabajamos con una temperatura establecida. Tenemos curvas de soldadura, o sea, de funcionamiento de nuestros hornos. Y depende para nosotros de placa en placa, porque igual nosotros trabajamos con algunos sensores que son sensibles a la temperatura y no sé, no se pueden pasar de 220. Entonces tenemos que trabajar con hasta 200 y así. Pero para cualquier tipo de placa, como, no sé, digamos una placa sencilla que no tenga mayor sensibilidad a la temperatura, por ejemplo. Una curva en un tiempo de, no sé, 7 minutos que llegue en algún punto a 220, 240 y baje. Más que eso no, porque si trabajas con el estaño en pasta,
el estaño en pasta de nosotros por lo menos se fusiona a los 180, entonces subir la temperatura de más no, no hace mayor diferencia. Muy bien, gracias. Parece que no hay más preguntas. Ya, perfecto. Bueno, agradecemos las presentaciones de esta última de Javiera, también la de Mauricio y André. Muchas gracias a los tres por compartir su aprendizaje y sus experiencias. También esperamos que este webinar haya aportado nuevas perspectivas sobre la relevancia de las normas IPC y su impacto en la confiabilidad y calidad de los productos electrónicos. Los invitamos a seguir atentos a nuestras actividades en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en cctval-cl en Instagram. Para quienes les interesó este video y quieren compartirlo con algún colega o amigo o compañero, lo pueden ver en YouTube, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y ahí estamos recibiendo un nuevo aplauso. Esperamos que de verdad se haya sido de su agrado y que les haya servido esta iniciativa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente tarde.